Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los cristianos creemos en la providencia divina. No creemos en las casualidades, sino en las causalidades. Dios es el Señor y es el Señor de la historia. Por eso nada ocurre porque sí, todo tiene un sentido. E incluso de acontecimientos negativos, Dios es capaz de sacar enseñanzas positivas para los hombres. Cristo muere en la cruz, condenado injustamente. Desde la cruz nos redime. De una injusticia obrada por los hombres, el Señor saca el beneficio de la salvación para la humanidad. Por eso creemos en la providencia, creemos en la causalidad de Dios. He oído que han sonado varios móviles. Nada ocurre porque sí. Hay que revisarlos e intentar ponerlos en silencio para que no interrumpan la ceremonia. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús se aparece a sus discípulos. Se aparece porque les ama, porque les quiere, porque ha compartido con ellos durante 3 años su vida pública y porque tiene corazón, necesita estar con ellos. Pero también se aparece porque sabe que son débiles, tienen miedo, estaban atemorizados, encerrados, para de esa manera protegerse porque temían la persecución por parte de los judíos. Y cuando se aparece, lo primero que hace Jesús no es recriminarle su debilidad, no es decirles: «Pero hombre, con tantas pruebas que tenéis para creer, ¿por qué tenéis miedo?». No, porque es rico en misericordia, porque ve en el fondo del corazón, porque sabe la debilidad de los hombres, les muestra las heridas de las manos y del costado, para que crean que es Él, que ha resucitado. Por lo tanto, Dios nos conoce, Dios sabe nuestra pobreza y va por delante de nosotros. Se aparece para fortificar la fe de sus discípulos y no les recrimina su debilidad y falta de fe. Con su amor hace que su fe se fortalezca. La primera enseñanza del Evangelio de hoy es que pertenecemos a la Iglesia. La Iglesia es
el cuerpo místico de Cristo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y por eso la fe, aun siendo personal, porque es un acto personal de cada uno de nosotros, si no quieres venir, no vienes, es también comunitaria, porque es compartida con los que están a mi lado. Y ese sentido de comunidad implica que tengo que aprender, primero, a sentirme parte de un todo, que es el cuerpo místico de Cristo. Segundo, a saber que no puedo nadar contracorriente yo solo, sino que al ser miembro de este cuerpo místico de Cristo, mis hermanos también me ayudan, como yo puedo ayudar a mis hermanos. Y he de aprender a caminar junto con los demás. Eso implica no solo beneficiarte de la ayuda del otro. Cuando uno nada contracorriente solo, puede desfallecer por falta de fuerzas. Cuando nada acompañado, cuando en ciclismo un grupo de ciclistas sale junto, hay unos que dan la cara en un momento, después otros cogen el relevo. Formar parte de la Iglesia implica que me siento protegido, porque hay otros que también me pueden ayudar. Pero también implica que tengo que valorar la figura del otro, aunque sea distinta a mí. De los 12, Judas se quitó la vida porque desesperó creyendo que su pecado era mayor que la misericordia de Dios. Todos eran distintos y todos eran queridos por Dios. Y cada uno de ellos, con sus dones y talentos, ayudaron a Cristo en la obra de la salvación. Formar parte de la Iglesia implica, en primer lugar, dar gracias y sentirme afortunado porque en ella cabemos todos. Y lo importante es que queramos amar a Dios, ser santos y seguir su voluntad, seguir sus palabras, seguir sus pasos. Habrá unos que tengan una espiritualidad más contemplativa, otros una espiritualidad más de hacer obras de caridad. Qué bien que seamos distintos y por ello complementarios. Lo primero que tenemos que hacer los cristianos es sentirnos dichosos porque haya distintos carismas en esta familia que es la Iglesia y el cuerpo místico de Cristo. Y porque somos distintos, somos complementarios. Y a ti te gustará más este carisma, al otro el otro. Tiene que haber amor, respeto a las legítimas diferencias y sentirnos afortunados porque formamos parte de la familia de Dios. Primera enseñanza, la Iglesia no es un monolito, no tiene una visión uniforme y todos tenemos que ser igual. Hay pluralidad de carismas, hay diversidad de dones, todos son importantes, complementarios y tenemos que querer y apreciar las legítimas diferencias, que unos serán del Opus, otros serán de espiritualidad dominica, otros sentirán el deseo de seguir al Señor con los jesuitas o con los franciscanos de María. ¡Qué bien! Aprendamos a amar y querer las legítimas diferencias. Segundo punto, Tomás ha pasado a la historia como el incrédulo. ¿Por qué? Porque sus compañeros le dijeron: Tomás, que hemos visto al Maestro. Os podéis imaginar la alegría que tenían el resto de compañeros. Estaban exultantes, porque aquel al que amaban por encima de todo, habían entregado todo para seguirle. Durante 3 años habían abandonado familia, empresas, negocios, para seguir a Jesús. Estaba vivo. Aquel al que amaban estaba vivo. Y cuando le dicen a Tomás que se han encontrado con el Maestro, que se ha aparecido, Tomás dice: si no lo veo, no lo creo. Soberbia, falta de humildad. ¿Tomás tenía fe? Claro que tenía fe, pero una fe inmadura, una fe que necesitaba crecer, una fe que tenía que aprender a confiar en los momentos de luz. ¿Y cuántas veces nosotros somos como Tomás? Tenemos que abrazar la cruz. Esa cruz puede ser una enfermedad, esa cruz puede ser la muerte de un ser querido, esa cruz puede ser quizás problemas en la educación de los hijos o laborales, dificultades en la pareja. En esos momentos, la humildad de saber que Dios nunca nos abandona. Recordar los momentos de luz,
recordar cómo el Señor subía a la cruz para salvarme, recordar aquellas ocasiones donde sí he sentido el amor de Dios, para que ahora, cuando a lo mejor estoy atravesando la noche oscura, donde mi alma no siente, y por más que rezo el rosario, o vengo a misa, o me confieso con frecuencia, estoy seco como una teja, pero no puedo rebelarme contra Dios y ser como ese niño caprichoso que cuando no tiene algo patalea, llora y se queja. Sé fiel a los momentos de luz. Tomás no lo fue, ni a los momentos de luz, ni tampoco a lo que sus compañeros le estaban diciendo. Lleno de soberbia, dudó del testimonio que le estaban dando aquellos que habían visto al Señor. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces, a pesar de los momentos que tenemos en el corazón para creer en Dios, cuando viene la cruz o la adversidad, nos rebelamos contra Dios? Porque no entendemos, porque la cruz pesa. Y no deberíamos hacer eso. Deberíamos intensificar la oración, la contemplación de la cruz y la confianza en Dios. Abandónate en el Señor, pídele fuerzas y verás cómo el Señor, que no te quitará la cruz, sí te sostiene y te da fuerzas para seguir adelante. Tercera enseñanza. Jesús muestra sus heridas para que sus discípulos crean en Él. Nosotros, como os he dicho, formamos parte de un todo que es la Iglesia. Y en esta Iglesia hay momentos donde tú sostienes y otros momentos donde te sostienen. Momentos donde tu fe ilumina a los demás, momentos donde la fe de los demás te ilumina a ti. Cuando veíamos, por ejemplo, la vida de Madre Teresa de Calcuta, qué luz para el mundo, qué testimonio de esperanza. Con cuánto orgullo podíamos decir: yo pertenezco a la misma Iglesia que Madre Teresa, porque las obras de caridad que ella hacían eran luz para el mundo. ¿Y cuántas veces, sin embargo, el pecado de los hombres que formamos parte de la Iglesia no es luz, sino al contrario, es antitestimonio? Pero hay un momento en la vida donde deberíamos recordar que también nosotros tenemos que ser como Cristo, que tenemos que mostrar nuestras heridas al mundo, no para enorgullecernos, sino para ayudar a que otros tengan luz. ¿Y cuáles son mis heridas? Mi manera de vivir. Cuando yo, que tengo dificultades, por ejemplo, porque tengo una enfermedad, llevo esa enfermedad con esperanza. Estoy mostrando al mundo mis heridas y los que están a mi lado verán, no que no sufro, porque estoy sufriendo, verán la confianza que tengo en Dios. Verán que porque confío en el Señor no me rebelo contra Él, sino que ofrezco esa cruz para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Cuando tú eres una persona de valores, que intentas comportarte como una persona que sabes lo que tienes que hacer, aunque haya que pagar un precio, sea difícil, y vas a tu hora al trabajo, y no te comportas como los que son unos relativistas y dicen: va, ¿qué más da? Mientras no me pillen no pasa nada. Sino que eres fiel a tu conciencia, estás mostrando tus heridas, como Cristo hizo. Por la integridad de nuestras costumbres seremos luz en el mundo. Por la alegría que tenemos al saber que Dios nos ama, seremos luz en el mundo. Cuando has perdido un ser querido, tú que tienes esperanza porque crees en la vida eterna, ¿no te puedes comportar como uno que no tiene fe? Serás luz cuando, aun con dolor, digas: sí, echo de menos a la persona que quiero y amo, porque como persona necesito tocar y sentir, pero sé que está bien, porque está con Dios en el cielo. Y rezo para pedir que el Señor le tenga en su seno, pero rezo con confianza, no como aquel que pide sin creer. Y sé que tengo la confianza en el Señor y que sé que nos volveremos a ver. Por lo tanto, queridos amigos, mostremos nuestras heridas como Cristo hizo con sus discípulos al mundo, no para alardear de que somos santos, que no lo somos, sino para mostrar al mundo que Cristo nos sostiene y que el amor vence. Cuando perdonamos, cuando somos generosos, cuando intentamos ayudar a los demás, estamos mostrando las heridas como Cristo hizo. Y eso llena de esperanza el corazón de los hombres. Solo el amor vence, solo la misericordia es el camino de la felicidad. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.